Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Lisbeth Mellín. Soy médico genetista y trabajo en la Universidad de Texas del Río Grande, que está ubicada en Edinburgh. Muchísimas gracias a Susan y a su equipo por haberme invitado el día de hoy a dar esta plática que habla sobre cuáles son las dificultades del desarrollo que puede tener mi hijo y por qué debo yo de asistir con un médico genetista. Muy bien. Esta es una frase muy bonita que encontré en internet. No desconozco quién es el autor, pero me parece muy bonito porque dice cómo los padres, las familias o los cuidadores presentan este tipo de amor que nunca había tenido las manos tan ocupadas, más ocupadas ni el corazón tan lleno de amor. Refleja muchas realidades de los padres. Bueno, ¿qué es lo que van a aprender el día de hoy? Básicamente el día de hoy vamos a hablar sobre los componentes del desarrollo de habilidades en los niños, cuándo debo yo de poner atención en algo que no se está desarrollando o cosas que me preocupan de cómo se está desarrollando mi hijo, quién me puede ayudar con mi hijo a diagnosticar y cuáles son los médicos que yo debo de ver o mi médico debe de referir a mi niño o a mi niña. Bueno, ¿qué es lo que yo voy a ver en mi niño? Bueno, el inicio de las etapas de la vida siempre tienen, todo el desarrollo de nuestro hijo va a empezar desde que está en el vientre de mamá. Obviamente, naces, creces, te desarrollas, todo. Entonces, nosotros estamos hablando de que vamos a analizar a este bebé en el momento en el que nace. Y aquí, ¿cómo es que nosotros vamos a identificar o cómo vamos a llevar una historia de cómo se está desarrollando nuestro niño? Bueno, todos los pediatras tienen guías que nos ayudan para ver cómo se está desarrollando nuestro bebé. Comenzamos por esta, que es una guía que desarrolló la Asociación Americana de Pediatría, que se llama Bright Futures o futuros brillantes, que es básicamente como un tipo checklist, una lista para ir viendo a qué edad debe de tener ciertos desarrollos tu niño, ciertas habilidades y cuándo, qué hacer cuando no se están llevando a cabo. También la Organización Mundial de la Salud también tiene recomendaciones sobre el desarrollo y finalmente los Centros para el Control de Prevención y la Prevención de Enfermedades también tienen unas guías que son muy sencillas, están versiones para los padres en línea que ustedes pueden accesar y pueden estar checando cómo se está desarrollando su niño. Entonces, ¿qué hago con esta información o qué herramientas puedo yo utilizar? Recuerden que aquí lo importante es que todos tenemos una meta en común. La meta es que el niño o la niña puedan alcanzar su máximo potencial, pero para yo saber cómo voy a impulsar, necesito encontrar cuáles son las informaciones disponibles. Entonces, aquí en la vigilancia del desarrollo de mi niño o mi niña, hay cuatro partes que son muy importantes y estamos hablando desde que el bebé nace hasta los 5 años y en base a eso nosotros vamos a tomar acción cuando hay algo que no se está llevando a cabo. Entonces tenemos lenguaje verbal, desarrollo motor, lenguaje social y desarrollo motor fino. Cuando hablo de lenguaje verbal, es desde el momento en el cómo el bebé llora. O sea, ¿qué me dice el llanto de un bebé? ¿Qué tipo de llanto? Las mamás saben cuando llora por hambre, llora de aburrimiento, llora de enojo, llora de miedo. Y luego cuando empiezan a decir sus primeras palabras y cuando ya los niños se comunican como en enunciados completos, mamá quiero agua o mamá me gusta esto, papá quiero jugar, ese tipo de cosas nos habla del lenguaje verbal. Ahora, hay ciertas edades para ir presentando todas estas características y eso es lo que se debe de checar con el pediatra. La otra forma de lenguaje es el lenguaje social y de autoayuda. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ¿cómo va desarrollando las habilidades esta persona?
en cuanto nace. Por ejemplo, los bebés, cuando se empiezan a presentar sonrisas, carcajadas, que le empieza a buscar a sus cuidadores, que empieza a ver quién está a su alrededor, o luego cuando empiezan también los niños a jugar con otros niños, que les ayudan a los papás a quitarse, el niño se empieza a quitar la ropa, empiezan después a lavarse los dientes solitos, sus amigos imaginarios y van al baño solos. Todo eso es el lenguaje social. Y cuando hablamos del desarrollo motor hay dos tipos, el grueso y el fino. El desarrollo motor grueso es cómo se mueve el bebé, en qué momento comienza a sostener su cabecita, en qué momento se empieza a rodar de la cama, cuando gatea, cuando corre, cuando sube escaleras, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Y el desarrollo motor fino se refiere más, por ejemplo, a cuando ustedes le dan al niño una galletita, cómo la agarra, si la agarra con sus deditos o con toda la mano, si el niño se puede subir el cierre ya cuando está más grande, si el niño cómo juega con sus juguetes o cómo cuando escribe, de qué manera escribe, si cómo agarra el lápiz, todo ese tipo de cosas. Y claro que esas cuatro esferas tienen un impacto ya en nuestros niños mayores, que ya son después de los 5 o 6 años, y en adolescentes. Esas cosas las vamos a ver cómo se desarrollaron cuando ya tenemos un niño que ya está yendo a la escuela, se ve cómo es su desempeño en la escuela, su independencia, si es un niño hiperactivo y cómo resuelve problemas. También en el caso de los adolescentes, bueno, en el caso de los adolescentes también se pueden evaluar cuáles son las habilidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales, y también del autocontrol, la empatía, la resiliencia, ¿no? Todo ese tipo de cosas que pueden tener nuestros adolescentes. Entonces, con toda esta información, ustedes van a decir, ¿y cómo es que yo me doy cuenta que hay algo diferente en mi niño? O sea, qué me indica a mí que algo está pasando? Bueno, ustedes ya tienen toda esa información y si dicen, bueno, ¿y es que es dónde es que yo encuentro todo esto? Como les digo, en los sitios que yo mencioné, en especial CDC de Estados Unidos, pueden ustedes entrar a la página web y ahí van a encontrar la información para dar seguimiento al desarrollo de sus hijos y hay información tanto en inglés como en español. Entonces, yo aquí pongo una palabra que me gusta mucho porque finalmente la información los empodera a ustedes porque tienen ese conocimiento y ustedes eligen qué hacer con eso que saben. Entonces, puede haber diferentes tipos de informaciones, puede haber desde los trípticos que están en el consultorio con los médicos, pueden usar ustedes sitios web o incluso aplicaciones en sus celulares. Lo que sea que a ustedes les guste más, utilícenlo, es la elección de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Ok, si ustedes como papás o como cuidador de un niño o una niña notan que no está desarrollando, no tiene todas las habilidades que debería de tener ya para su edad, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿A quién le digo primero? Bueno, hay algo que se llama sistemas de ayuda. Los sistemas de ayuda nos van a guiar, es una guía, porque de repente puede ser un poco, como mucha información y qué hago, ¿no? ¿A dónde voy? Bueno, lo primero que deben de hacer, yo les recomiendo acudir con su médico. También va a haber otras personas que van a ser parte del equipo, que son pudiera ser, aquí en Estados Unidos hay esta profesión que se llama Physician Assistant, que es asistente de médico, enfermeros, enfermeras, educadores, o sea, que son los profesores, a veces en las escuelas, los profesores encuentran algunas dificultades para los niños y ellos los reportan. Trabajo social o psicólogos, psicólogas, entre muchos otros. Entonces, aquí es súper importante y quiero hacer este énfasis, que hay muchas palabras que pueden ser un tanto desalentadoras y en ocasiones dicen, no, es que sabes que el niño es flojo, por eso no camina, o es un niño distraído, por eso no habla o no aprende a hablar, por eso se cae mucho,
o palabras que dicen que es vago, que es travieso, que es desobediente, que está chiflado, que es berrinchudo, chiqueado. Hay muchísimas palabras, pero en este caso, recuerda, tú eres quien mejor conoce a tu hijo y aunque puede haber muchas cosas que tú puedes escuchar fuera, la verdad es que actuar pronto es bien importante, ¿sí? Tú sabes cuando algo no está bien. Entonces, que aquí las preguntas siempre van a ser estas. Bueno, mi hijo necesita algún tipo de ayuda especial, necesita terapia, necesita educación especial, o sea, le está costando mucho trabajo en la escuela. Mi hijo necesita algún tipo de ayuda. ¿Qué especialistas deben de valorar a mi hijo? Van a llegar muchas preguntas y cuando te llegan estas preguntas, bueno, lo primero, como yo te decía, habla con tu médico. Es muy importante identificar en cuál área o áreas del desarrollo están las dificultades en tu hijo, tu hija o el niño o la niña que tú estás cuidando. Ahora, aquí ya vamos a utilizar otra palabra que es discapacidad en el desarrollo. Discapacidad en el desarrollo es precisamente eso que yo les comentaba, una dificultad, algo que no se está llevando a cabo de acuerdo a la edad. Entonces, cuando hablamos de discapacidades en el desarrollo, hay muchísimas que yo pudiera mencionar. Sin embargo, aquí les puse algunos, por ejemplo, la discapacidad intelectual y en el aprendizaje, que a veces puede tener muchas dificultades en la escuela o para aprender. También trastornos del lenguaje, espectro autista, discapacidad motriz. Hay niños que pueden presentar discapacidad en todas estas áreas y hay niños que pueden presentar solamente alguna discapacidad en cómo se mueven. Entonces, como les digo, estas no son las únicas, hay más, pero aquí quise mencionar estas. Entonces, cuando tú y tu médico ya han platicado sobre una discapacidad en el desarrollo, aquí viene esta gran pregunta porque tú dices, ¿qué médicos especialistas serán parte del equipo que cuide a mi hijo? Entonces, aquí es importante resaltar que no solo son médicos los que vamos a estar involucrados en el cuidado de tu niño o niña, sino que es un equipo enorme, como ya te había mencionado, terapeutas, dependiendo de cuál sea la terapia que requiera tu niño o niña, consejeros, psicólogos, profesionales de educación, profesores de educación especial, perdón, trabajo social y muchos otros. Sin embargo, sí es importante también saber qué otras personas del equipo de salud va a cuidar a tu peque. Yo aquí puse algunos especialistas, porque en ocasiones, bueno, puede que el niño o la niña no solamente tengan alguna discapacidad en el lenguaje o en la motricidad, sino puede presentar, por ejemplo, convulsiones o algún otro dato. Entonces, es importante que un neurólogo vea a tu bebé o niña, niño, el pediatra del neurodesarrollo, un psiquiatra si es necesario, oftalmólogo. En muchas ocasiones los niños tienen su agudeza visual o tienen, está disminuida o necesitan lentes. Otras ocasiones los niños no escuchan y por eso pudieran tener alguna discapacidad en su lenguaje. Entonces, hay muchísimas cosas que se tienen que analizar al principio para poder ver así como a muy grandes rasgos qué es lo que está sucediendo sin dejar ningún cabo suelto. Y bueno, aquí viene la pregunta, ¿y el genetista qué hace o cuál es el rol de un genetista aquí? Bueno, el rol del médico genetista va a comenzar desde, hablamos nosotros como de la herencia, ¿verdad? Y para hablar de la herencia, quisiera irme aquí un poquito básico de cómo creamos a los bebés, ¿verdad? ¿Se acuerdan? O sea, el óvulo, el espermatozoide, se va a formar como un chicharito, imagínense, porque en realidad así es. Cuando empezamos cuando empieza el embarazo, se forma como esta pelotita y esta pelotita va a necesitar instrucciones para saber cómo desarrollarse como un ser humano. Entonces esas instrucciones, imagínense que es como un libro de receta, vienen
aquí en diferentes libros que son los famosos cromosomas. Esas instrucciones o los cromosomas obviamente vienen de parte de mamá y de papá y van a venir en el óvulo y en el espermatozoide. Entonces, nosotros vamos a tener en total de esos libros que son las instrucciones que yo les digo, son 46 cromosomas o 46 libros de instrucciones. Ahí adentro, como yo les decía, viene toda la información genética. Y ahí va a decir, por ejemplo, de qué color van a ser tus ojos, tu cabello, de qué estatura vas a ser, pero también dice cómo se va a desarrollar tu cerebro, tus músculos, tus brazos, todo, todo. Y de ahí, por ejemplo, podemos ver, a veces dicen, no, esa niña tiene los mismos ojos de su papá, o esta otra niña tiene las mismas habilidades para cantar que su abuelita. Todas esas cosas son cosas de herencia. Pero también en el momento en el que un bebé se está formando, pudiera haber algunos cambios que no necesariamente están presentes en los padres, la mayoría de las veces, o pudieran ser cambios que no se expresan en los padres. Pero bueno, eso ya sería una plática para otro día. Entonces, aquí lo que nosotros como genetistas tenemos que ver es ¿qué sucede cuando hay cambios en la información genética del bebé? La pregunta también es ¿dónde sucedió el cambio? Entonces nosotros vamos a buscar a esos libritos de información que yo les dije, que son los cromosomas, y empezamos a ver si es que hay aquí algún cambio que pueda darnos una explicación o pudiera darnos más información sobre qué está pasando con el niño o la niña. Entonces, en muchas ocasiones, esa información se conoce como ADN o DNA. Entonces, en ocasiones los cambios en el DNA pueden causar esas discapacidades en el desarrollo y comportamiento también de los niños y las niñas. Y a veces puede ser muy leve, puede ser moderado o incluso los síntomas pueden ser un poco más severos. Entonces, los médicos genetistas, nosotros vemos pacientes de todas las edades que padezcan alguna enfermedad genética. Y les voy a dar un ejemplo. Los niños con síndrome Down son nuestros pacientes más comunes porque es la enfermedad genética más frecuente que existe, pero tenemos muchísimos más tipos de pacientes que vemos. Y uno de esos, pues son niños que tienen alguna discapacidad en su desarrollo, ya sea en todo lo que yo les dije o cuando no tienen dificultades para aprender o una discapacidad intelectual. También a veces puede haber otras situaciones como padecimientos en las familias o alguna sospecha de enfermedad genética. Entonces aquí cada evento clínico es muy importante para nosotros para poder poner, digamos, como un rompecabezas y poder encontrar la mayor información posible. Entonces, nosotros vamos a hacer diferentes pruebas. Los médicos genetistas tenemos pruebas para identificar los cambios de la información genética de diferentes tipos. Pueden ser, algunos de esos ustedes tal vez ya los han escuchado, que se llama cariotipo, que básicamente es pues ver todos los cromosomas, pero tenemos otros estudios que además de no solo ver así los cromosomas, o sea, de ver que estén ahí todos los libros, dicen, bueno, ya hay 46 libros, así es como vemos todos los cromosomas, se analiza y se buscan y se cuenta el número de cromosomas y así si aquí hay 46. Bueno, ¿qué pasa cuando dices si hay 46? Yo necesito ver un poquito más de cerca y empezar a abrir esos libros para ver si en alguno de esos 46 libros hay algo que cambió la información genética. Y un ejemplo de eso es que digamos, la información era niño habla al año de edad. Esa es la instrucción que se debería de dar. Y digamos que esa instrucción cambió en el libro y en lugar de decir eso diría niño habla, pero no le dice cuándo, ¿verdad? Entonces, esos son los cambios que nosotros buscamos
Digo, esto es así como un ejemplo, ¿verdad? A grosso modo, no necesariamente es ese cambio específico, pero es para que ustedes se den una idea de algunas de las cosas que nosotros vemos. Entonces, ¿por qué es súper importante saber la causa de discapacidad de mi niño o mi niña? Bueno, número uno, esto es información. Ujú. Yo voy a saber cuál es, o sea, si mi niño o mi niña tiene únicamente eso o si mi niño o mi niña tiene algún tipo de síndrome que pudiera además presentar otro tipo de enfermedades. Ujú. Y esas enfermedades, ¿cuáles son los riesgos? O sea, es una enfermedad que va a ser sistémica, localizada, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, así un ejemplo de grosso modo, mi hijo, mi hija tienen tienen una discapacidad en el motriz. Y resulta que le encuentran que tiene, que es una causa genética. Una vez que se encuentra la causa genética, se sabe o se busca información en la literatura médica para ver si esa causa genética se relaciona con algunas otras enfermedades en el cuerpo de tu pequeño o pequeña, ya sea, digamos, desarrollar presión alta, o desarrollar enfermedad de riñón. ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, tal vez no se impide, pero sí se pueden evitar complicaciones. Entonces se empieza a ver cómo prevenir complicaciones. Además, el plan para futuros embarazos. Es muy importante saber si hay posibilidad de que esto se repita o no. Y si ya no planean embarazarse, bueno, ¿cuáles son los familiares que tienen riesgo de padecer esta misma condición? Y además, súper importante, ¿cuáles son los recursos disponibles para utilizarlos nosotros como padres o como cuidadores en este niño o niña? Ujú. Entonces, yo aquí les voy a dar unos consejos que es muy importante. Tú toma tu tiempo para procesar esta información, pero súper importante, no tardes mucho. Entre más pronto se asesore tu niño o tu niña, es mucho mejor. Ujú. Esto recuerda, conoce los recursos disponibles para la etapa. O sea, va a haber apoyo emocional y hay muchos sistemas de ayuda. En ocasiones, cuando me refiero a recursos disponibles para esta etapa, es cuando tú estás iniciando el camino de encontrar qué es lo que está sucediendo con tu niño o tu niña. Tú puedes decir, yo sé que mi niño o mi niña tiene una discapacidad en el desarrollo, pero no sé cuál sea la causa. Ojo, no siempre se encuentra la causa, es muy importante. Y el hecho de que no se encuentre una causa genética no significa que no existe, sino que en ocasiones no tenemos las herramientas necesarias para poder encontrarla. Ujú. Pero aquí también quiero hacer otro tercer punto, un tercer consejo. Platica con tu médico de las necesidades de tu hijo y de tu hija. Solicita referencias con especialistas. Puedes regresar y ver aquí parte del video, las diapositivas previas, para que veas qué especialistas pueden ver a tu peque. Y recuerda, tú eres quien mejor conoce a tu hijo, a tu hija. Entonces aquí no hay nadie que vaya a tener la mayor información tanto como tú. Entonces, adelante. Ellos son bien afortunados de tenerte a su lado. Quédate con eso en mente porque cuando hay padres o cuidadores que están muy al pendiente de los niños, esto es el mejor regalo que les das a ellos. Ellos en su forma se sienten muy apoyados, no, tal vez no se expresan como todos queremos, pero ellos tienen su manera de decir gracias, ¿ok? Y bueno, esta plática la quiero dedicar a Lupita y a Sebastián. Y muchísimas gracias por su atención. Me da mucho gusto haber estado aquí con ustedes. Y no sé si dejé mi correo, pero si no, mi correo es lisbeth.mellin@utrgv.edu. Me pueden escribir si tienen alguna duda. Muchísimas gracias.